Hola, nuevamente aquí en Detrás de las Máscaras, como siempre y para siempre, en Bio TV. Esta vez vamos a tener un problema a lo mejor, ojalá lo resolvamos en el transcurso de la conversación. Hasta me va a costar decir el título de esta obra. Es bastante extraña, más extraña incluso respecto de obras que yo he considerado extrañas en otras ocasiones. Pero así la capacidad creativa de los talentos y los actores y actrices chilenos, los directores, los dramaturgos. Y vamos a hablar sobre una obra que habla del futuro distópico, dicen, o sea, un futuro medio feucho, no tiene nada de utópico, donde no hay humanos y todo está gobernado o gran parte por una inteligencia, una superinteligencia artificial. Y tiene una particularidad sobre la cual vamos a conversar y tiene que ver eso con si es posible un futuro semejante a los personajes 6 personajes en busca de un autor, de Pirandello, que es la referencia que tiene la dramaturga y esta compañía, Teatro Poiesis, que significa justamente creación, Poiesis, es la referencia que tiene para este montaje, cuyo título es 6PNB1A, más raro no sé dónde. Bueno, volvemos acá detrás de las máscaras, estamos conversando con representantes de la compañía Teatro Poiesis sobre la obra 6PNB1A, que son las palabras que integra el título 6 personajes en busca de autor. En realidad no era tan extraño, ¿eh? Bueno, vamos a conversar con el director, un hombre conocido acá de la compañía Teatro del Terror, viene en calidad de prestado a esta obra. Y que es especialista en estos asuntos tecnológicos que tiene que ver, parece, con este montaje. Él está trabajando una línea en que se diluye mucho los textos con lo audiovisual y con las imágenes. Junto a él, Javier Ibarra se llama él, y Lía Mizrahi. Son los codirectores de esta obra. Bienvenidos a Detrás de las Máscaras y disculpen todas estas impresiones que me provocó el título, porque al final de cuentas ustedes son los que van a aclararme y aclararnos a todos. Bienvenido. Muchas gracias, Leo, por la invitación y aquí dispuesto a aclarar todas las dudas que tengas sobre la obra y el texto. Javier Lía, veamos eso, partamos por eso. A mí me llamó la atención con la posibilidad de un mundo sin humanos, sin humanidad, dicen ustedes, pero sin humanos, por lo tanto. Y esta inteligencia artificial tiene el respaldo de personajes artísticos, me imagino yo, de todos, de muchos, sí. Y que por un error de cálculo tecnológico hizo que salieran físicamente a la superficie, al mundo, a ese mundo, los personajes, precisamente, buscando... ¿Cuál es la idea de todo eso, Javier? Sí, mira, en el fondo lo que hacemos con esta obra es la reconfiguración de un clásico que es 6 personajes en busca de un autor de Luigi Pirandello. Entonces, al ponerlo en un contexto distópico, un futurible distópico, donde la humanidad no existe, se pueden levantar premisas similares al texto original, donde se juega en torno a las capas de realidad y ficción. Entonces, cuando hay una especie de inteligencia, superinteligencia artificiales en un contexto donde no hay humanidad y se descargan personajes, viene a levantarse las mismas preguntas que se hacía Pirandello en torno a qué es realidad, o qué es ficción, en base a estos personajes que buscan construir su propia historia.
historias que para esta superinteligencia artificial están todas archivadas y carecían de algo elemental que se desarrolla en la obra, que es como la pasión y la vida. Que eso es lo que creemos que en un futuro distópico estaría obsoleto si es que la humanidad desaparece. O sea, asocias tú un mundo un mundo desagradable para vivir, inexistente para el ser humano, por la inexistencia del ser humano. Claro, en la inexistencia del ser humano, el arte cobra un valor si es que estas inteligencias artificiales decodifican una obra como esta, porque inteligencias artificiales no logran sentir lo que realmente sentimos los seres humanos. Entonces empiezan a levantarse preguntas en torno a que el arte va a trascender más allá de la humanidad, y eso es el registro que nosotros vamos a dejar aunque desaparezcamos. El arte va a trascender más allá de la humanidad, sí, a través de estos aparatos tecnológicos. ¿Eso es, Lía? Los aparatos tecnológicos, aparatos tecnológicos, superinteligencias artificiales, van a ser los receptáculos, los que sean el registro en el fondo de algo que existió. ¿O no hay vida completa? Son preguntas que levanta la obra. Yo creo que lo interesante es justamente eso, que levante preguntas, que levante un diálogo interno, más que respuestas. Al menos a mí me seduce igual ese trabajo de que el espectador pueda entrar en cuestionamiento. Y dentro de eso, no sé, porque ahí también aparecen esas preguntas de las inteligencias artificiales, ¿son capaces de crear arte? Son también es el mismo arte que entendemos los seres humanos, entonces ahí ya también abrimos otro mundo. Es una discusión actual esa, en exactamente. Realidad. Actualmente sí se discute eso. De hecho, ¿han habido alguna experiencia de que el hombre, o sea, el robot, ¿cierto? La creación artificial, el personaje artificial, logra hablar? Incluso dicen que ahora tiene una apariencia bastante humana. Me recuerda, por supuesto, y yo lo recordaba cuando hay temas semejantes, con el hombre bicentenario, que llega a integrarse incluso a ese mundo tan especial. Sí, de hecho hay manifestaciones artísticas de superinteligencia artificial en la actualidad, como tú dices, composiciones musicales perfectas, incluso cuadros, incluso hemos visto robots que actúan, y se supone que la evolución de esta tecnología debiésemos llegar a productos más concretos, artísticamente. Pero las preguntas es si es que eso realmente es lo que produce el ser humano o no. Ahora también los seres humanos, desde un punto de vista, me acuerdo de un libro que leí de Harari, decía que somos algoritmos. Entonces, que es lo mismo que son estas inteligencias artificiales con las cuales estamos conviviendo hoy día. Van aprendiendo a la medida que van haciendo. Somos algoritmos antes de la intervención de la inteligencia artificial. De lo que llamamos inteligencia artificial, sí. Inteligencia artificial. Sí, según Harari, por lo menos lo que recuerdo de ese libro, que fue un referente también teórico que estuvo detrás de... Ahí gobernados por esa inteligencia artificial superpoderosa, omnipotente, omnipresente, como es Dios. Exacto. ¿Alude a eso? Bueno, hay un autor. Buscan un autor, los personajes. Sí. Y ese autor puede ser el escritor, puede ser Dios, puede ser algo que parece que administra nuestro destino, ¿o no? Sí. Y en ese sentido también quisimos, como desde la parte estética, trabajar un poco con esa omnipresencia que tú mencionas, de hecho. Claro. El tema ético está presente, de hecho está presente respecto a la medicina, está presente frente a la muerte asistida, por ejemplo, que todavía es un problema que no se resuelve, y por supuesto respecto del aborto y todo eso. Se transforma, y hay medicina, ¿cómo se llama? Biología, medicina y ética, es un tema muy habitual. Lía, ese tema ético, ¿cómo encaja? O sea, la ética como la expresión como más refinada del ser humano. O sea, el darse un código, darse código. O sea, que son dos temas. Yo quizás me dije mal, pero estético. Me refería al mundo estético de la obra, ¿sí? El mundo visual, el mundo... En ese sentido estaba hablando, pero ahora igual la obra también trata con el tema de lo ético respecto a incluso ser evaluado como seres humanos. Estamos constantemente cuestionándonos a nosotros mismos, al otro, cargas morales, cómo sentenciamos producto de errores. Ahí ya hay como también más por el lado humano que por el lado de la medicina o de la parte tecnológica. Ahora, yo me refería antes al mundo estético, que en el mundo estético nos hemos tratado de hacer cargo de esta diferencia de escalas entre el ser humano y esto omnipresente, esto que no lo puedes... No aparece materialmente, pero que está entre nosotros, que es los códigos, la superinteligencia, que tienen otra presencia.
Claro. En todo caso, siempre las superinteligencias actúan dependiendo de la información que se le entrega. Aquí se habla o alude a una cierta autonomía ya. Sí, mira, a propósito de, ya entrando un poco más en el drama de la Sí. obra, porque más allá de hablar como de la inteligencia artificial y los avances tecnológicos, a propósito de lo ético y todo lo que tiene que ver con esa parte, la obra igual cuenta una historia interna que necesitan los personajes que se transcriba. Por eso buscan a su autor o Dios o quien queramos llamarle, pero buscan a esa persona que transcriba esa obra que quedó en una idea de algún autor. Y esta obra, en términos morales, tiene errores, como somos nosotros los seres humanos, que nos equivocamos. Y ahí se conforman relaciones de una familia que tiene sus roces fuertes y que esa historia es la que les va interesando a estas inteligencias artificiales, que en el texto original era el director de una compañía de teatro, que es una compañía de teatro que ya estaban haciendo obras obsoletas, que no tenían ninguna pasión la obra detrás, eran malas básicamente. Pero aparecen estos personajes que tienen una historia inmoral y que parece ser muy atractiva porque hay mucha pasión detrás, para bien o para mal. Y ese trasvasije que nosotros hacemos en este futuro distópico es lo que le interesan a estas inteligencias artificiales, que las ponemos como en un lugar vacía de humanidad. Y ahí es donde empezamos a hacernos preguntas también en términos éticos, morales, de cómo se conforman las familias, qué es correcto o no, hasta cuándo yo me clasifico de una determinada forma, en el caso de un personaje, por ejemplo el padre, la madre, y cuánta capacidad tengo en el futuro de cambiar o no, cómo me tilda la sociedad o no. Y esas son preguntas que pone Pirandello y que encajan perfectamente en este contexto donde nosotros situamos la obra. Por lo tanto, es muy entretenida dentro del drama interno y la puesta metateatral que está detrás de esta gran historia. Claro, es decir, esta obra se estrena el 23. El 23, sí. La próxima semana. Es decir, los personajes del pasado llegan al futuro. Exacto. A decir, a mostrar que hay otras posibilidades de relaciones, de manifestaciones, claro, de sentimientos, claro, de que no es necesario la perfección. Claro. Es que finalmente nosotros nos imaginamos que, como incluso a nosotros para Insumo Creativo, que estos personajes están en un loop, que se pueden descargar en distintas épocas, en distintas etapas, en distintos momentos, pero para esta ocasión de 6PNB1A, que es al final un código también, que es la síntesis de ciertas siglas para poder describir, como tú decías, 6... Como una QR. El título. Claro, exacto. Sí. En esta ocasión se descargan en un futuro donde no hay humanidad, como la entendemos. Son los dos directores ahí. ¿Cómo se compagina? Vamos a hablar de la parte tecnológica, que me interesa mucho, por supuesto, en la segunda parte de la conversación. Pero como directores, ¿cómo compaginaron eso? ¿Tú eras de la compañía Teatro Poyesi? Sí, yo soy de la compañía Teatro Poyesi, soy arquitecta. Sí. Y con el Javi, bueno, nos conocemos y ha sido un diálogo bastante fluido. Desde mi parte, yo estoy más a cargo del mundo estético, sí. Ético, no sé. Pero entonces hemos trabajado de acuerdo a primero entender el espacio, porque nos estamos situando en un espacio también no convencional, en un galpón, una decisión también que aporta a la narrativa de la obra. Sí. Y por otro lado también está el trabajo ya como del Javi en términos actorales y de dirección de... El galpón, vamos a decirlo, el galpón San Francisco de la factoría Franklin. Me suena, tengo que haberlo conocido, pero no me acuerdo en este momento, está por San Francisco eso. En Franklin. Claro. Sí, un espacio no convencional para teatro, pero a la vez tiene mucho movimiento, sobre todo durante los fines de semana, porque hay bares, hay restaurantes, bueno, está todo el Persa Bio Bio, entonces hay mucha actividad cultural. Las noches hay galpones donde se hacen fiestas, entonces hay una vida cultural bien interesante y ahí nosotros estamos interviniendo un barrio con el teatro, que eso es lo entretenido de esta puesta en escena. Claro. Llevar al público a vivir una experiencia en un entorno distinto, y que eso también es lo que a mí me cautivó cuando me hacen esta invitación, Teatro Poyesi, de trabajar desde la arquitectura, convivir con el arte dramático.
Vamos a seguir conversando sobre los elementos tecnológicos, técnicos, la puesta en escena, en fin, en la segunda parte de esta conversación, después de esta pausa. De lunes a viernes nos juntamos para conversar de música, deportes y actualidad. Expreso PM, de lunes a viernes pasadas las 2 de la tarde. Cada tarde podemos dialogar, escuchar, criticar y comentar, pero con respeto. Pasadas las 3 de la tarde, de lunes a viernes, podría ser peor, con Julio César Rodríguez. Volvemos acá detrás de las máscaras en Bio Bio TV. Estamos conversando con Javier Ibarra y Lía Misraji, codirectores de la obra 6PNB1A, que es, podríamos decir, una síntesis de 6 personajes en busca de un autor, porque la referencia es precisamente la obra de Luigi Pirandello. Codirectores, y vamos a conversar sobre la parte por la cual me imagino que invitaron a Javier Ibarra, y que se combina con una arquitecta que además es actriz, ¿no? Tengo formación de actriz. Y que para la construcción de esta obra, el espacio físico, no convencional, la arquitectura, ha sido un elemento importante. Lo primero que a uno se le ocurre decir es que siempre el espacio determina la obra, ¿cierto? Un espacio no convencional, si una casa, etcétera, si un patio de una casa, si el patio de una casa, que también han habido obras. ¿Cuál es la característica? ¿Qué cosa le interesó especialmente o cómo influyó la arquitectura en este montaje? Sí. Lía. Dale. En realidad, como tú mismo mencionas, la arquitectura aporta elementos narrativos también a una experiencia donde nosotros decidimos no mantelar la arquitectura, sino que aparece, sigue narrando y aporta al relato que queremos y al imaginario que queremos instalar con la obra. En este caso nos interesaba también, nos parecía seductora esta mezcla de la escala del galpón versus la escala humana, donde hay un contraste entre esta sensación de todas estas inteligencias artificiales que uno no las ve materializadas siempre, o que pueden aparecer, en este caso, en luces, en sonidos, en sensación de los materiales, en ecos, en el frío que te puede generar un material o no, entonces, versus tu experiencia como ser humano, que también tiene una dimensión. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, nos interesaba también la experiencia de situar, de sacar una experiencia teatral y de que se vuelva una experiencia estética desde el momento en que tú como espectador decides trasladarte a otro lugar para ir a vivir esta experiencia. Entonces, eso principalmente. Creo que hay varias cosas que han sido seductoras en el proceso. Y el lugar tiene muchos rincones, muchos laberínticos. ¿Cómo lo podríamos describir ese lugar? ¿Tiene espacio, niveles? A ver, el espacio en sí no digamos que es convencional, porque como bien lo dijo Lía, es un espacio que es una especie de fábrica, una nave grande, muy de concreto, con hartas fisuras, pero no es que el público vaya a transitar durante la obra por distintos lugares, no tiene ese lugar en la puesta en escena. Pero sí, para entrar hay que pasar por un pasillo hasta ubicarse en un lugar concreto donde sucede la acción. Y de ahí nos abrimos distintos espacios dentro del mismo rectángulo que el espacio escénico.
Claro. Entonces desde ahí empezamos a configurar los distintos lugares narrativos de la obra, que todavía están en creación, entonces todavía estamos ahí en un proceso de ir descubriendo más y más cosas. Ahora, tú sabes, yo tengo una experiencia no convencional en ese sentido con Macbeth, que fue una obra que estrenamos cuando existía 1000 metros cuadrados, que era la antigua sombrería Girardi, que después nos trasladamos a la estación Mapocho. Y yo recuerdo todo ese proceso de creación donde fuimos cambiando la obra a medida que estábamos habitando el galpón una y otra vez, porque el espacio te obliga a determinar ciertos lugares. Y a mí me ha traído mucho recuerdo este proceso porque eso está pasando. Entonces es muy difícil determinar cómo va a ser finalmente la obra hasta que se estrena. Bueno, eso sucede casi toda la obra, pero claro, aquí en particular más aún, claro, por el lugar no convencional y todas las cosas que van apareciendo, claro, en el proceso. Decía ella que no enmascaran, no ocultan nada, no, pero enfatizan algunas cosas, les ponen más luz, les ponen, no sé, algo... Claro, hay un proceso, hay un proceso de decisión claro. Hay una intervención también de la arquitectura. Una intervención, también temas técnicos que nos han condicionado mucho de ciertas decisiones también estéticas, y también hay una decisión de develar de a poco el espacio, que se devele en conjunto con la obra, a medida que transita, y pero no, por ejemplo, aforar, no esconder qué es lo que presenta la arquitectura en sí, porque estamos habitándola, incluso tú como espectador estás ahí. Ahora, la obra además tiene proyecciones, tiene un trabajo maravilloso de proyecciones que lo hace Cristian Reyes. Hay una composición sonora que invita como a un universo, yo diría, medio cyberpunk. Hay una estética en los vestuarios que también llama mucho la atención. Hay una potencia con ello, porque sí, además, voy a hacer un pequeño spoiler, pero los vestuarios tienen su propia iluminación en un galpón amplio, entonces tú puedes ver un cuerpo a lo lejos que se ve porque lleva su propia iluminación. Entonces ahí hay un juego estético bien atractivo que se hace cargo de lo crudo que puede ser este lugar. Y en eso, bueno, la experta aquí es Lía con Fabián, que son los dos arquitectos que se vinculan con el teatro y otorgan esto distinto que nosotros como formadores escénicos no alcanzamos a ver. La arquitectura trae eso al momento de lo que yo estoy viviendo en esta experiencia, al momento de habitar lugares no convencionales. Claro. ¿Tiene algo de performance también? ¿Has pensado en lo performático? O sea, una especie en que incluye improvisación o cambio de escenario o dejarle a los personajes, a los actores, al elenco. Ha sido parte, es que a ver, Pirandello te obliga a hacerte estas preguntas, porque es una obra metateatral, entonces hay capas de representación. Yo creo que la obra en sí misma es bastante irruptiva en ese sentido. No es una obra que transgreda límites al extremo, sí, pero sí te invita a poner la pregunta de cuándo se actúa, cuándo no se actúa. Entonces ahí están las capas de representación y de ficción, y eso está dentro del montaje en sí mismo. Ahora, la obra en sí es bastante convencional, es una historia, no salimos de eso. Claro. Pero sí hay una intervención espacial que el público no está frontal, como decía, los intérpretes circulan por distintos lugares, no se esconde nada, y ahí es donde yo creo que está el efecto de instalación dramática. 3, 4, 5, son 6. El elenco: Soledad Cruz, Gopal Ibarra, Noel Senyen, Nicolás Calderón, Carol Enríquez y Bárbara Martín. Composición musical de Víctor Hugo Araneda, diseño integral de Lía Maizrayi y Fabián Cordero, los dos arquitectos me decían. Diseño multimedia Cristian Reyes, realización de vestuario Elizabeth Pérez, jefe técnico, Alfredo Basaure, escenografía Victoria Santos, tocados y diseño gráfico Lía Maizrayi, Fabián Cordero y Diego Figueroa, asistencia de dirección Mara Ibaceta, asistencia de producción Daniela Araneda y producción Macarena de la Fuente, para nombrar a todos. Hay mucha gente detrás siempre de todo y muchas veces no se nombra, yo lo hago a propósito, para que se piquen los que les gusta aparecer solos. Eso, ¿no? Y también como develar cómo es la maquinaria teatral, porque al final uno ve una intérprete, dos intérpretes, 3, en este caso 6, pero detrás es casi, más de la mitad. Y en este proceso, además, como en la parte técnica, ha sido súper importante. Intervienen las decisiones también. Claro. Ahora, tiene un gran grado de complejidad y por lo tanto de fracaso, o sea, de efecto negativo, o sea, de consecuencia negativa, de que no funcione. Hay riesgos. ¿Sí? Sí, hay riesgos. ¿Sí?
Pero no fracasos. ¿No? Ah, ya. En ningún Bueno, caso. Ya. No. Claro. Es muy difícil fracasar cuando las Sí. cosas se hacen de forma profesional. Claro, no me refiero yo a cortes de luz de repente, que depende, y como los computadores y toda la electrónica, que depende de que le llegue la... A ver, yo creo que la tecnología siempre tiene ese riesgo, pero bueno, yo creo que con el avance del tiempo cada vez ha sido más estable. Bueno, tú sabes, tuve una experiencia reciente que tuvimos algunos accidentes para el estreno, que fue con la obra artificial, pero eso se corrigió inmediatamente al otro día y son detalles que uno tiene que evaluar con el tiempo. Pero en ese sentido está todo bastante controlado y ahí es donde funciona todo este gran equipo que está detrás, no visible en la puesta en escena. Pero acepto eso que decías tú en realidad. Yo hablaba de la parte fuera de usted, o sea, que se corte la corriente, que haya un terremoto, no sé, una cosa así. Sí. Pero en serio, fracaso no está... Riesgo sí, fracaso es porque no hay ningún soporte, no hay nada que lo compense en un momento de conflicto. Mira, yo diría que lo positivo en este proceso es que nosotros habitamos el espacio desde el día 1 y ahí es donde podemos darnos cuenta de los posibles errores que podrían haber sucedido si es que llegamos una semana antes. Claro. Entonces eso es donde estamos siendo más precavidos. Los espacios siempre son temibles, ¿eh? Hay que tener cuidado. Bueno, Galpón San Francisco de Factoría Franklin 741, van a estar todos los datos acá, empiezan el jueves 23, por lo tanto es muy atractivo para los jóvenes y espero que le vaya excelentemente bien. En un mes que también es complicado y que también aporta riesgo. Gracias por la participación, gracias por la conversación, se nos acaba el tiempo, tú sabes que de repente hay que cortarlo. Que les vaya súper artificialmente bien. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Leo. Y con ustedes nos encontramos nuevamente en otra edición de Detrás de las Máscaras, como siempre y para siempre aquí en Bio Bio TV. Y vaya al teatro.